La administración es una de las actividades humanas más importantes, encargada de organizar y dirigir el trabajo individual y colectivo efectivo en términos de objetivos. A medida que la sociedad empezó a depender crecientemente del esfuerzo grupal y que muchos grupos organizados tienden a crecer, la tarea de los administradores se hace mucho más importante. La administración aparece desde que el hombre comienza a trabajar en sociedad. El ser humano es social por naturaleza, por ello tiende a organizarse y cooperar con sus semejantes. Desde que el hombre apareció en la tierra ha trabajado para subsistir, tratando de lograr en sus actividades la mayor efectividad posible. Para ello, ha utilizado en cierto grado a la administración. La administración nace junto al hombre, aunque, luego se la estudie como fenómeno social. Las compañías, al igual que los individuos, tienen éxito o fracasan por una gran variedad de razones. Algunas de estas son circunstanciales. La mayoría son personales y humanas e incluyen decisiones que los administradores toman y acciones que realizan. En los negocios, nada puede sustituir una administración eficiente. Es posible que las compañías vuelen alto durante un tiempo, sin embargo, no se mantienen mucho a estas alturas sin una administración correcta. Lo mismo sucede con los individuos, para tener éxito se han enfocado en las cosas fundamentales, discerniendo claramente entre lo que es importante y lo que no, y administrándose correctamente. Tanto en el desarrollo de la actividad social como de la individual, el papel desempeñado por las organizaciones ha sido clave en el avance de la civilización. Ese papel ha cambiado con el correr de los tiempos porque se han modificado los modelos con que tales organizaciones se han administrado, así como las teorías que han intentado explicar y predecir el comportamiento de tales organizaciones y de su administración. Dicho conjunto de teorías y otros conceptos conexos son el bagaje con que se han conformado una disciplina general llamada administración y sus disciplinas derivadas, las ciencias administrativas o administraciones especiales. La administración como disciplina científica. La administración es la disciplina científica que tiene por objeto de estudio las organizaciones constituyendo una sociotecnología encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos de una organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible. Este beneficio puede ser social o económico, dependiendo de los fines perseguidos por la organización. Otras definiciones de administración son las siguientes. La administración es una disciplina que estudia el comportamiento de personas e instituciones humanas expuesta a cambios continuos. La administración utiliza un conocimiento fundamental organizado la ciencia y lo aplica de acuerdo a la realidad para obtener el resultado deseado y su arte es, el saber cómo alcanzar un resultado concreto. El conocimiento administrativo bien puede ser científico o técnico. El término administración redefinido puede conceptuarse como un vocablo que engloba dos conceptos. Una ciencia que tiene por finalidad la explicación del comportamiento de las organizaciones, y también a un conjunto de técnicas aplicables a la conducción de organizaciones. La administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado. La administración es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de coordinar un organismo social, es la técnica científica de la coordinación. Todas estas definiciones contienen ciertos elementos en común. La existencia de objetivo hacia el cual está enfocada la administración. La administración se da en grupos sociales, es entre personas. Debe existir el uso adecuado de recursos para lograr el fin común. Requiere de la eficacia, es decir, lograr los objetivos establecidos o previstos. Necesita la eficiencia que se refiere al logro de los objetivos pero al menor costo y con la máxima calidad. Productividad, es la obtención de los máximos resultados con el mínimo de esfuerzos humanos. Etimología. La palabra, administración, se forma del prefijo, ad, y de, ministratio. Esta última palabra viene a su vez de, ministar, vocablo compuesto de, minus, comparativo de inferioridad, y del sufijo, ter,
que sirve como término de comparación. Ministar, significa, subordinación u obediencia, el que realiza una función bajo el mando de otro, el que presta un servicio a otro. La palabra administración se originó en el término, ministrare, del latín clásico, que significaba servir un encargo, se refería al trabajo delegado a un capataz. Administrate, se institucionalizó jurídicamente durante la Edad Media como la actividad responsable de cuidar el manejo de. De este vocablo se derivaron, ministere, ministerialist, ministro, que ya en el Alto Medioevo significaba funcionario dirigente. Administrare, administrator, ministro, administrate, luego de un tiempo significaron la actividad de gobernar, gestionar, dirigir, manejar, controlar bienes, servicios, provincias, acciones de guerra, negocios. Durante el siglo XIX administración adquirió el significado del sujeto que ejecuta la acción de conducir el Estado. La palabra inglesa, management, significa, administración, gerencia, gobierno, gestión, director, dirección. El verbo inglés, manage, tiene sus raíces en el verbo francés del siglo XV, mesnager, que a menudo se refiere en lenguaje ecuestre a sostener en la mano las riendas de un caballo. También es posible el término italiano, maneggiare. En español, manejar, también puede significar gobernar los caballos. Estos tres términos derivan de las dos palabras latinas, meinas, y, agere. Menagerie, que derivada de menager, es la traducción al francés del famoso libro de Genofonte o Economicus sobre asuntos domésticos y agrícolas. La palabra francesa, mesnagement, influyó en el desarrollo semántico de la palabra inglesa, management, en los siglos XVII y XVIII. Objeto de estudio. El objeto de estudio de la administración son las organizaciones, por lo tanto, es aplicable a empresas privadas y públicas, instituciones públicas y organismos estatales, y a las distintas instituciones privadas. Por ejemplo, iglesias, universidades, gobiernos y organismos municipales, provinciales, nacionales, hospitales y otras instituciones de salud, fundaciones, etc. y a todos los tipos de empresas privadas, e incluso las familias y hogares. El contenido del estudio de la administración varía según la teoría o la escuela considerada. Cada autor de la administración tiende a examinar las variables y los asuntos típicos de la orientación teórica de su escuela o teoría. La administración estudia 6 variables básicas, que constituyen los principales componentes de su estudio, donde cada escuela o teoría hará foco en una o más variables. Organización. Se puede definir organización como un grupo de personas que trabajan en conjunto para crear valor agregado. En organizaciones lucrativas dicho valor agregado se traduce en utilidades, en organizaciones no lucrativas, puede ser la satisfacción de necesidades. La organización es un sistema abierto que opera dentro e interactúa con el ambiente. Una organización es una herramienta que utilizan las personas para coordinar sus acciones con el fin de obtener algo que desean o valoran, es decir, lograr sus metas. Una organización es la respuesta a alguna necesidad humana y el medio de satisfacerla. Es un acuerdo deliberado de personas para llevar a cabo un propósito específico. Se puede decir que las organizaciones tienen 3 aspectos en común. 1. Una organización tiene un propósito definido. Este propósito generalmente se expresa a través de objetivos que la organización espera cumplir. 2. Cada organización está formada por personas. Cuenta con ellas para realizar el trabajo necesario para que la organización logre sus metas. 3. Todas las organizaciones crean una estructura deliberada dentro de la cual los miembros realizan su trabajo. Esa estructura puede ser abierta y flexible, sin deberes laborales específicos o un estricto apego a acuerdos de trabajo explícitos. Por organización no solo debe entenderse a la típica unidad productiva o unidad económica, sino que, puede considerarse a, 1. Toda la cadena de valor productiva y logística de empresas, 2. El sistema de valor, que incluye a la cadena de valor productiva y de logística,
pero además incluye al resto de organizaciones que brindan productos considerados de apoyo a la organización, conocido como clúster empresarial. Proceso administrativo. La administración puede verse como un proceso. Esto fue planteado originalmente por Henry Fayol y luego seguido por otros autores, que sugerirían algunas modificaciones. Actualmente se acepta el proceso propuesto por Dale, que está compuesto por las siguientes etapas básicas: planificación, organización, dirección, control. Este proceso se realiza y corresponde a la función administrativa o gerencial. Planificar es el proceso que comienza con la visión que tiene la persona que dirige a una organización, la misión de la organización, fijar objetivos, las estrategias y políticas organizacionales, usando como herramienta el mapa estratégico, todo esto teniendo en cuenta las fortalezas/debilidades de la organización y las oportunidades/amenazas del contexto. La planificación abarca el largo plazo, el mediano plazo y el corto plazo, donde se desarrolla el presupuesto anual más detalladamente. En la actualidad, los cambios continuos generados por factores sociales, políticos, climáticos, económicos, tecnológicos, generan un entorno turbulento donde la planificación se dificulta y se acortan los plazos de la misma, y obligan a las organizaciones a revisar y redefinir sus planes en forma sistemática y permanente. Organizar responde a las preguntas: ¿quién va a realizar la tarea? Implica diseñar el organigrama de la organización definiendo responsabilidades y obligaciones, cómo se va a realizar la tarea, cuándo se va a realizar, mediante el diseño de proceso de negocio, que establecen la forma en que se deben realizar las tareas y en qué secuencia temporal. En definitiva, organizar es coordinar y sincronizar. Dirigir es la influencia positiva y voluntaria, para que todo lo que sea planeado y organizado, se pueda realizar. En términos coloquiales significa hacer que las cosas se hagan y la probabilidad de que se logre dicho objetivo aumenta, cuando ejercemos sobre los miembros de la empresa, el liderazgo, la motivación, la comunicación y la supervisión efectiva, para lo cual se recomienda que sea basado en la teoría de la toma de decisiones usando modelos lógicos y también intuitivos de toma de decisiones. Controlar es la medición del desempeño de lo ejecutado. Comparándolo con los objetivos y metas fijados, se detectan los desvíos y se toman las medidas necesarias para corregirlos. El control se realiza a nivel estratégico, nivel táctico y a nivel operativo. La organización entera es evaluada, mediante un sistema de control de gestión. Por otro lado, también se contratan auditorías externas, donde se analizan y controlan las diferentes áreas funcionales. Las etapas o subprocesos detallados no son independientes, sino que están totalmente interrelacionados. Cuando una organización elabora un plan, debe ordenar su estructura para hacer posible la ejecución del mismo. Luego de la ejecución se controla que la realidad de la empresa no se aleje de la planificación, o en caso de hacerlo se busca comprender las causas de dicho alejamiento. Finalmente, del control realizado puede surgir una corrección en la planificación, lo que retroalimenta el proceso. Roles administrativos o gerenciales. Como complemento de la función administrativa encontramos la propuesta de los roles administrativos. El texto que cobró mayor trascendencia ha sido el de H. Mintzberg, aunque antes y luego ha habido muchos autores que trataron el tema. Después de estudiar sistemáticamente las actividades de 5 directores ejecutivos de organizaciones diversas, Mintzberg concluyó que no realizan las funciones administrativas clásicas de planear, organizar, dirigir y controlar, sino que se dedican a distintas actividades. Los roles propuestos son: 1. Roles interpersonales, representante, líder, enlace; 2. Roles informativos, monitor, difusor, portavoz; 3. Roles decisorios, emprendedor, manejador de problemas, asignador de recursos, negociador. Entonces, ¿cuál enfoque es mejor, el de funciones o el de roles? Aunque cada uno describe lo que hacen los gerentes, el enfoque de funciones parece ser la mejor forma de describir el trabajo de un gerente.
Las funciones clásicas proporcionan métodos claros y discretos para clasificar los miles de actividades que realizan los gerentes y las técnicas que utilizan en términos de las funciones que llevan a cabo para lograr los objetivos. Aunque otros autores argumentan que es más conveniente hacer un estudio de los roles para conocer en profundidad las actividades realizadas por los directivos y que esto permita valorar no solo el conocimiento específico del directivo, sino también, otro tipo de habilidades específicas necesarias para el ejercicio de su actividad. Habilidades administrativas o gerenciales. La profesión de administrador tiene muchos aspectos, según el nivel en que se sitúe. Deberá realizar la función administrativa en un ambiente controlado y rutinario en nivel operacional de supervisión o jefatura, o realizar dicha función administrativa en un departamento o división en el nivel intermedio que tendrá un ambiente no tan controlado y rutinario, o incluso realizar el proceso administrativo o función administrativa en el nivel institucional, abarcando la organización en su totalidad. Y orientado hacia un ambiente externo que será no controlable e incierto. Los autores plantean que no existe la manera única de dirigir o de actuar. Por el contrario, existen varias maneras de llevar a cabo las tareas de la empresa en condiciones específicas, por dirigentes de temperamentos diversos y modos de actuar propios. El éxito de un administrador depende de su desempeño y de cómo trata a las personas, y de las situaciones según sus características de personalidad, en definitiva, depende de lo que el administrador logra y no de lo que es. Según Katz, este desempeño es el resultado de las habilidades que el administrador tiene y utiliza. Este autor menciona que se deben tener en cuenta 3 tipos de habilidades que considera fundamentales a la hora de administrar, las cuales son, habilidad técnica, humana y conceptual. La habilidad técnica son el conocimiento específico del trabajo y las técnicas necesarias para realizar competentemente las tareas laborales. Estas habilidades son de la mayor importancia en el nivel de supervisión de las organizaciones. La habilidad humana se enfoca en la capacidad de trabajar con personas en equipo y ser un buen líder, por lo tanto el administrador debe saber manejar su ambiente laboral logrando que todos sus compañeros involucrados trabajen liderando de una manera que los impulse a tener ideas mejores y grandes, entregando resultados esperados. Debido a que todos los gerentes tienen que ver con personas, estas habilidades son igualmente importantes en todos los niveles organizacionales de la administración. La habilidad conceptual son las habilidades que los gerentes utilizan para pensar y conceptualizar situaciones abstractas y complejas. A través de estas habilidades, los gerentes ven la organización como un todo, comprenden la relación entre diversas subunidades y visualizan cómo encaja la organización en su entorno general. Estas habilidades son las más importantes para gerentes de alto nivel. Competencias gerenciales. Son conjuntos de conocimientos, habilidades, comportamientos y actitudes que una persona necesita para ser eficiente en una amplia variedad de puestos y en varios tipos de organizaciones. Se han identificado 6 competencias gerenciales claves. Competencia en la comunicación, comunicación formal, comunicación informal, negociación. Competencia para la planeación y administración, recopilación de información, análisis y solución de problemas, planeación y organización de proyectos, administración del tiempo, presupuesto y administración financiera. Competencia para el trabajo en equipo, diseño de equipos, creación de un ambiente de apoyo, manejo de dinámicas de equipo. Competencia para la acción estratégica, comprensión de la industria, comprensión de la organización, tomar acciones estratégicas. Competencia para la globalización, conocimiento y comprensión cultural, apertura y sensibilidad cultural. Competencia para el manejo personal, integridad y conducta ética, impulso personal y resistencia, equilibrio trabajo y vida personal, manejo de sí mismo y desarrollo. Esta propuesta de las competencias y habilidades administrativas se complementa con la perspectiva de función o proceso administrativo y con la perspectiva de los roles administrativos. Los estudiosos y entrenados en la administración son los administradores, siendo la carrera universitaria que expide el título respectivo la licenciatura o grado en administración de empresas o administración pública o,
simplemente administración, también se la puede denominar como economía de la empresa. Administración aplicada. La administración es una de las más ubicuas y difusas funciones en todas las sociedades. Esta va siempre acompañada de otros fenómenos de índole distinta como ser, producción, finanzas, ventas, distribución, compras, almacenamiento, registro, etc., lo que ha hecho difícil su distinción. El fenómeno administrativo se manifiesta junto a estos otros fenómenos de manera indisociable, es decir, no se puede producir si no se ha realizado planeación, organización, dirección y control de dicha actividad, aunque, estos actos administrativos sean realizados simplemente de manera vulgar y no científico-técnica y, viceversa, no puede haber administración si no existiesen actividades. Sin embargo, para su estudio pueden disociarse. Entonces, la administración como técnica científica aplica a cualquier fenómeno organizacional que pueda estudiarse como producción, ventas, etc., y en este mismo sentido aplica a los fenómenos particulares de las distintas industrias que puedan ser estudiados. Para esto tiene que existir algún libro científico técnico de determinada materia o cátedra conformada, y hasta pueden existir carreras de grado, postgrado o técnicas. Ahora bien, el fenómeno administrativo se da naturalmente y puede aplicarse en forma técnica o vulgar en la realidad. Por ejemplo, puede existir en la administración estatal la dependencia de administración de parques y bosques, pero no constituirá un campo de conocimiento de la administración si no existe publicado libro científico de la materia o cátedra conformada. Será solo administración práctica o en la práctica aunque se haya utilizado administración técnica. Se listan algunos campos de estudio reconocidos por áreas funcionales e industria, también conocidos como administración derivada o ciencia administrativa. Por áreas funcionales de la empresa. Las actividades y áreas funcionales típicas de las organizaciones son: administración financiera o finanzas corporativas. Administración comercial. Administración de la producción u operaciones. Administración de recursos humanos. Además, dentro de las áreas funcionales típicas pueden existir, dependiendo del tamaño de la organización, departamentos o actividades de administración de las tecnologías de la información. Organización y método. Investigación operativa. Administración estratégica. Gestión del conocimiento. Gestión del talento. Gestión de proyectos. Gestión de riesgos. Administración de la cadena de suministro logística. Por industria o sector. Administración turística, administración hotelera, administración gastronómica, administración rural, administración de seguros, administración bancaria, administración municipal, administración de empresas familiares, administración de entidades sin fines de lucro, administración de salud y hospitalaria, administración de educación y de instituciones educativas, etc. La administración se relaciona estrechamente con otras ciencias e ingenierías, como la economía, la contabilidad, la comunicación, el derecho, la psicología, la sociología, el trabajo social, la política, las matemáticas, la estadística, la antropología, la historia, la geografía, la filosofía, la ciencia militar, la ingeniería industrial y la ingeniería de sistemas. Historia. En la prehistoria, el hombre primitivo y su sociedad de hace 10.000 años disfrutó precariamente de leyes, gobierno, educación y administración. En muchos aspectos, sin embargo, esa sociedad probablemente fue tan compleja como la actual. Tuvo sus códigos de comportamiento en los negocios, reglas acerca del papel de los padres, castigos para los delincuentes, ritos religiosos, buenos modales y otras disposiciones de este tipo. Pero más importante aún fue la comprensión de la necesidad tanto de una autoridad como de un sistema de administración. A modo de ejemplo se pueden considerar los hallazgos relativamente recientes de Göbekli Tepe de aproximadamente 12.000 años de antigüedad, que dan muestra de una gran organización para su construcción y mantenimiento.
con lo cual ya se estaba en presencia de sociedades complejas. En la antigüedad, algunos escritores encuentran desarrollo de la administración, por ejemplo en los sumerios con el desarrollo de la escritura para registro, y a los egipcios antiguos constructores de las pirámides reconociendo la necesidad de planear, organizar y regular. El código de Hammurabi reconociendo el control por el uso de testimonios y escritura, establecimiento del salario mínimo, reconocimiento de que la responsabilidad no puede transferirse. También se encuentran testimonios de lo que es hoy administración en el pueblo hebreo, en China, Roma y Grecia. Mirando a la totalidad del continuum del pensamiento administrativo durante este periodo antiguo de la historia, podemos concluir que la administración se apoyó estrictamente sobre una base de ensayo y error, con poca o ninguna teoría y virtualmente sin intercambio de ideas y prácticas. De este modo, en esos tiempos antiguos, el pensamiento administrativo existió, pero solamente en un estado nebuloso y no sofisticado. La administración como un proceso separado no fue verbalizada, sino hasta Platón y Sócrates. En el medioevo, Alfabari, en efecto, en el siglo X, formuló una descripción de tareas para un estado dominante. En el año 1100, Ghazali asesoró al rey sobre cómo debería actuar y las cualidades que debería desarrollar para ser un buen administrador. Venecia, el caldero del intercambio económico, desarrolló formas tempranas de empresas, y su astillero en particular nos proporciona un cuadro excelente del estado de conocimientos, pensamientos y prácticas administrativas del periodo, la contabilidad. Tomás Moro contribuyó con ideas utópicas para la administración de una sociedad ideal. Maquiavelo, por otra parte, nos dio una penetrante idea de las maquinaciones de los jóvenes príncipes administradores y destiló el pensamiento de la época en 4 principios administrativos: apoyo de la base administrada, cohesión, liderazgo y derecho a la supervivencia. Igualmente, desde el punto de vista del pensamiento administrativo, el periodo no es especialmente brillante. Pero sirvió de puente para lo que vendría a partir del siglo XVIII. Siglo XVIII y Span 19/Span. None. Siglo Span XX/Span. None. Enfoque clásico de la administración. La escuela de la administración científica se desarrolló en los Estados Unidos, durante los gobiernos de los presidentes Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson, teniendo a F. W. Taylor como su iniciador y considerado padre de la administración. Aparece en un contexto económico, post-1850, donde nace la gran empresa y donde se da un aumento de la competencia. Situación algo similar se vivía en Francia, donde surge la teoría clásica de la mano de H. Fayol. Este enfoque se divide en 2 corrientes principales, que tratan de establecer principios de aplicación universal, analizando la naturaleza y estructura de la administración. Escuela de Administración Científica. Alrededor del 1900, muchos empresarios intentan dar a sus actividades e ideas una base científica. Los ejemplos incluyen, El ingeniero como economista, de Henry Town, La administración científica, de Frederick Winslow Taylor, El estudio aplicado del movimiento, de Frank y Lillian Gilbreth, etc. En 1912 Yoichi Ueno introdujo el Taylorismo en Japón y se convirtió en el primer consultor en administración de empresas que creó el llamado estilo japonés de administración. Su hijo Ichiro Ueno fue un pionero de la garantía de calidad japonesa. En 1913 hace su aparición el sistema de producción en cadena, llamado luego Fordismo, siguiendo las ideas de Henry Ford, el fundador de la Ford Motor Company. Taylor proponía para su administración científica división del trabajo entre gerencia y ejecución. La gerencia planeaba, diseñaba y organizaba el trabajo, y los obreros ejecutaban. Análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos. Estudio de la fatiga humana. División del trabajo y especialización del operario. Diseño de cargos y tareas. Incentivos salariales y premios por producción. Concepto de Homo economicus. Condiciones ambientales de trabajo. Estandarización de métodos y de máquinas.
Supervisión funcional. En 1920 Barnes realizó una síntesis de las ideas fundamentales de la administración científica y dio origen a la ingeniería industrial, que nace como subproducto de esta escuela. Escuela de la teoría clásica de administración. Las primeras teorías generales de la administración aparecieron alrededor de 1916. Primero, Henry Fayol, que es reconocido como el fundador de la teoría clásica de la administración, fue el primero en sistematizar el comportamiento gerencial y estableció los 14 principios de la administración en su libro Administración General e Industrial. 1. Fayol destaca lo que considera las funciones básicas de la empresa. Operaciones técnicas como producción, fabricación y transformación. Operaciones financieras como la búsqueda y administración del capital. Operaciones comerciales como las compras, ventas, marketing. Operaciones contables como inventarios y estados financieros. Operaciones administrativas que son planeación, organización, ejecución, dirección y control. 2. Enuncia al acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 3. Además, enuncia lo que considera deberían ser los principios generales de la administración. Subordinación de intereses particulares. Por encima de los intereses de los empleados, están los intereses de la empresa. Aunque la verdad es darle más importancia a los empleados que la empresa. Unidad de mando. En cualquier trabajo un empleado solo deberá recibir órdenes de un superior. Unidad de dirección. Un solo jefe y un solo plan para todo grupo de actividades que tengan un solo objetivo. Esta es la condición esencial para lograr la unidad de acción, coordinación de esfuerzos y enfoque. La unidad de mando no puede darse sin la unidad de dirección, pero no se deriva de esta. Centralización, es la concentración de la autoridad en los altos rangos de la jerarquía. Jerarquía, la cadena de jefes va desde la máxima autoridad a los niveles más inferiores y la raíz de todas las comunicaciones van a parar a la máxima autoridad. División del trabajo, quiere decir que se debe especializar las tareas a desarrollar y al personal en su trabajo. Autoridad y responsabilidad, es la capacidad de dar órdenes y esperar obediencia de los demás, esto genera más responsabilidades. Disciplina, esto depende de factores como las ganas de trabajar, la obediencia, la dedicación y un correcto comportamiento. Remuneración personal, se debe tener una satisfacción justa y garantizada para los empleados. Orden, todo debe estar debidamente puesto en su lugar y en su sitio, este orden es tanto material como humano. Equidad, amabilidad y justicia para lograr la lealtad del personal. Estabilidad y duración del personal en un cargo, hay que darle una estabilidad al personal. Iniciativa, tiene que ver con la capacidad de visualizar un plan a seguir y poder asegurar el éxito de este. Espíritu de equipo, hacer que todos trabajen dentro de la empresa con gusto y como si fueran un equipo, hace la fortaleza de una organización. Escuela empirológica de Ernest Dalle. La escuela empirológica de Ernest Dalle plantea que la administración no debe basarse solo en la experiencia práctica que enunciaron los iniciadores de la administración, sino que se deben realizar investigaciones para cada caso en particular y en un determinado momento. También plantean la enseñanza por medio de casos reales. Escuela estructuralista burocrática. La escuela estructuralista burocrática analiza las relaciones que tienen las organizaciones con el sistema social que las rodea, estudia los intercambios y las influencias del contexto en la organización, también estudia los grupos formales y los grupos informales dentro de las organizaciones y cómo influye el contexto en estos. Su iniciador fue Max Weber, definió a la burocracia como la forma más eficiente de organización y elaboró su modelo conocido como modelo de burocracia ideal. Entre sus principales exponentes podemos destacar a Ralph Dahrendorf, así también como a Renata Mainz, Philip Selznick, Chester Barnard y Amitai Etzioni para toma de decisiones. La escuela estructuralista pretende equilibrar los recursos de la empresa, prestando tanto a su estructura como al recurso humano, abordando aspectos tales como la correspondencia entre la organización formal e informal. La corriente estructuralista de la administración pretende equilibrar los recursos de la empresa,
prestando atención tanto a su estructura como al recurso humano, abordando aspectos tales como la correspondencia entre la organización formal e informal, entre los objetivos de la organización y los objetivos personales y entre los estímulos materiales y sociales. Tiene como objetivo principal estudiar los problemas de las empresas y sus causas prestando especial atención a los aspectos de autoridad y comunicación. Considera que hay 4 elementos comunes a todas las empresas: autoridad, comunicación, estructura de comportamiento, estructura de formalización. Enfoque humanista de la administración. Teoría de las relaciones humanas. Esta corriente inicia con el experimento de Hawthorne y se opone a los supuestos clásicos mediante el énfasis en las personas y en las relaciones humanas. Critica al enfoque clásico en que es exageradamente simplificado e incompleto, pues no considera el comportamiento humano dentro de la organización. Es más, Urwick y Gulick, cuando escribieron sus obras, ya conocían las primeras informaciones respecto del experimento de Hamptone, que dio inicio al enfoque que estudia la importancia de las relaciones humanas y del componente humano en las organizaciones. La teoría de las relaciones humanas, desarrollada por Elton Mayo y sus colaboradores, surgió en los Estados Unidos como consecuencia inmediata de los resultados obtenidos mediante los experimentos de Hawthorne. Fue básicamente un movimiento de oposición a la teoría clásica de la administración. Elton Mayo, F.J. Rathlisberger y otros, emprendieron los famosos experimentos en la planta en Hawthorne de la Western Electric Company, entre 1927 y 1932. Antes, de 1924 a 1927, el Consejo Nacional de Investigación realizó un estudio en colaboración con la Western Electric para determinar el efecto de la iluminación y otras condiciones en los trabajadores y su productividad. Los investigadores encontraron que cuando la iluminación se aumentaba o se disminuía, mejoraba la productividad del grupo de prueba, y habían decidido declarar el fracaso total del experimento, pero Elton Mayo, de Harvard, percibió algo inusitado y con Rathlisberger y otros, prosiguió la investigación. Cambiar la iluminación del grupo de prueba, alterar los periodos de descanso, acortar la jornada laboral y variar los sistemas de pago de incentivos no explicaban los cambios de la productividad. Mayo y sus investigadores llegaron a la conclusión de que la causa estaba en otros factores. Por ejemplo, el experimento para evaluar el efecto de un sistema de pago de incentivos por el trabajo a destajo de un grupo según su productividad, donde los resultados indicaron que el plan de incentivos tuvo menos efecto sobre la productividad de los trabajadores que la presión, aceptación y seguridad del grupo. Los investigadores concluyeron que las normas sociales o estándares grupales eran los factores clave del comportamiento laboral individual. Es decir, se concluyó que el comportamiento y las actitudes de la gente están muy relacionados, que los factores grupales afectan de manera significativa el comportamiento individual, que los estándares grupales establecen la productividad individual de cada trabajador, y que el dinero es un factor menor en la determinación de la productividad, comparado con los estándares y actitudes grupales y la seguridad. La amistad y la agrupación social de los trabajadores deben considerarse como aspectos relevantes en la administración. La teoría de las relaciones humanas contrapone el comportamiento social del empleado al comportamiento de tipo máquina propuesto por la teoría clásica, basado en la concepción atomística del hombre. Para esta teoría, la motivación económica es secundaria en la determinación del rendimiento del trabajador. Menciona que lo que motiva a las personas es la necesidad de reconocimiento, de aceptación social y de participación en las actividades de los grupos sociales con los que conviven. A esto se debe el concepto de hombre social. Escuela conductista de la administración. Abraham Maslow, Douglas M. C. Gregor y Frederick Herzberg, entre otros, escribieron sobre la superación personal de los individuos. Su obra engendró nuevos conceptos en cuanto a la posibilidad de ordenar las relaciones para beneficio de las organizaciones. Además, determinaron que las personas pretendían obtener algo más que recompensas o placer al instante. Dado que las personas tenían formas de vida complejas, entonces las relaciones en la organización deberían sustentar dicha complejidad.
Según Maslow, las necesidades que quieren satisfacer las personas tiene forma de pirámide. Las necesidades materiales y de seguridad están en la base de la pirámide y las necesidades del ego y las necesidades de autorrealización están en la cúspide. M. C. Gregor presentó otro ángulo del concepto de la persona compleja. Distinguió dos hipótesis básicas alternativas sobre las personas y su posición ante el trabajo. Llamó a estas dos hipótesis teoría X y teoría Y. Por su parte, Herzberg planteó distintos elementos y factores que motivan, desmotivan o no motivan al factor humano dentro de la organización. Explicó que todo lo que ocurra en la empresa relacionado con el individuo y su forma de sentirse, lo motivará. Sin embargo, todo aquello que imponga reglas, políticas de la organización, salarios, entre otros, no lo motivarán, pero que, si no están presentes, podrán desmotivarlo. Teoría de la jerarquía de necesidades. Teoría de los dos factores. Teoría X y teoría Y. Teoría del desarrollo organizacional. Teoría del comportamiento administrativo. Escuela sistémica de la administración. La llamada escuela sistemática de la administración agrupa en su seno a la cibernética, la teoría matemática de la administración, la teoría de las contingencias y la teoría de los sistemas y es representada por autores como Norbert Wiener, John von Neumann, Ludwig von Bertalanffy, Daniel Katz, Robert L. Cohn y Stanford L. Optner, entre otros. La escuela sistemática propone una nueva forma de analizar la organización reconociendo la importancia de las relaciones entre las partes para alcanzar el propósito por completo. Teoría matemática de la administración. Manifiesta que la toma de decisión es un proceso y por lo tanto este puede ser traducido a fórmulas matemáticas, realiza modelos matemáticos aplicados a la solución de los problemas administrativos. Esta escuela se divide en dos ramas. La cibernética de Norbert Wiener y Arturo Rosenbluet-Stearns, con modelos matemáticos de dinámica de sistemas. Los investigadores operacionales, donde se aplican modelos matemáticos de programación lineal, teoría de colas, entre otros. Teoría de los sistemas. La teoría de los sistemas o teoría general de los sistemas se desarrolló durante la Guerra Fría y es un esfuerzo de estudio interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades comunes a entidades, los sistemas, que se presentan en todos los niveles de la realidad, pero que son objeto tradicionalmente de disciplinas académicas diferentes. Su puesta en marcha se atribuye al biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy, quien acuñó la denominación a mediados del siglo XX. Las organizaciones como sistemas. Una organización es un sistema sociotécnico incluido en otro más amplio, que es la sociedad, con el que interactúa en una influencia mutua. También puede ser definida como un sistema social, integrado por individuos y grupos de trabajo que responden a una determinada estructura y dentro de un contexto al que controla parcialmente, desarrollan actividades aplicando recursos en pos de ciertos valores comunes. Escuela de toma de decisiones. La escuela de toma de decisiones manifiesta que la ejecución administrativa se lleva a cabo por medio de una decisión. Afirman que los administradores necesitan saber tomar decisiones y saber con exactitud cómo tomarlas mediante procesos lógicos. Cuenta, entre sus principales autores, a Howard Dreifa, de Harvard. Escuela situacional o contingencial. La llamada escuela situacional, también llamada escuela contingencial, es un enfoque que plantea que el administrador se ve influido por la situación y por las circunstancias que lo rodean, pero plantea que a su vez puede influir en estas situaciones por medio de la decisión administrativa que toma. Se destacan autores como Hall, Harold Kuntz y Beirich. Corrientes de pensamiento surgidas a partir de 1980. Escuela de Administración Estratégica. Surge en la década de 1980 y, según Henry Mintzberg, tiene dos enfoques: el normativo, que recomienda un método para elaborar una estrategia, lo conciben los expertos y después los trabajadores lo llevan a la práctica. Por otro lado, el enfoque descriptivo se refiere a cómo se crean o forman las estrategias y supone que las fases de formulación y ejecución interactúan y se recrean.
Las empresas no crean sus estrategias de forma deliberada, sino que surgen de sus actividades. Los pioneros en esta disciplina fueron Peter Drucker, quien manifestó el pensamiento estratégico mediante preguntas simples: ¿cuál es nuestro negocio?, ¿dónde estamos?, y ¿dónde queremos estar? Por lo tanto, definir a qué se dedica, dónde se quiere llegar y definir los caminos para poder llegar. El otro pionero fue Igor Ansov, quien desarrolló una serie de estrategias para conquistar nuevos mercados. Otro autor importante aquí es Michael Porter, quien desarrolló estrategias competitivas y una serie de matrices de análisis industrial, análisis Porter de las 5 fuerzas, la cadena de valor, etc. Teoría Z. La teoría Z de William Auki se enfoca en los RRHH y el comportamiento organizacional y se encuadra dentro del denominado magna mente japonés o escuela japonesa, siendo el caso más conocido el toyotismo. Se interesa en incrementar la apropiación y amor del empleado por la compañía, garantizar la seguridad en el empleo a largo plazo, toma de decisiones colectiva, responsabilidad individual, y control informal e implícito, aunado a sistemas de medición del desempeño formales y explícitos. Según el Dr. William Auki, su principal proponente, la administración de la teoría Z tiende a promover los empleos fijos, la alta productividad y alta satisfacción y moral en los empleados. Una empresa practica la teoría Z cuando el factor trabajo se involucra en la organización. Teoría de las limitaciones. La teoría de las limitaciones o teoría de las restricciones fue creada por Eliyahu M. Goldratt, doctor en física israelí que, siendo empresario de la industria del software y siendo su empresa la sexta de más rápido crecimiento en 1982 según INC Magazine, se preguntó si acaso existiría alguna relación válida entre las técnicas utilizadas en la resolución de problemas científicos y los que él encontró en su trabajo empresarial. Inició su investigación y él desarrolló su teoría en forma de una novela, su bestseller La Meta. Esta teoría tiene como fundamento la teoría de sistemas, cuyo punto de partida es la consideración de que los sistemas son teleológicos, es decir, que tienen un objetivo o propósito. La TOC considera la empresa como un sistema constituido con la intencionalidad de conseguir una meta. La esencia de la teoría de las restricciones se basa en 5 puntos correlativos de aplicación: 1. Identificar las restricciones del sistema. 2. Decidir cómo explotarlas. 3. Subordinar todo a la decisión anterior. 4. Superar la restricción del sistema. Si en los pasos anteriores se ha roto una restricción, regresar al paso, pero no permitir la inercia. El análisis del mundo de la utilidad, propuesto por la TOC, conduce a un cambio en las prioridades gerenciales. Tradicionalmente los gestores empresariales han definido sus prioridades de la siguiente manera: 1. Reducción de costos. 2. Incremento de la utilidad. 3. Mantenimiento de inventarios. Ahora, con la TOC, hay un cambio fundamental en el orden. 1. Incrementar la utilidad. 2. Reducción del inventario. 3. Reducción de costos. Administración de la calidad total. La gestión de la calidad total, también conocida como excelencia, se puede definir como una estrategia de gestión de la organización, cuyo objetivo principal es satisfacer de una manera equilibrada las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés. Estos grupos de interés suelen estar formados normalmente por cliente, empleados, accionistas y la sociedad en general. El concepto de calidad ha contado con aportaciones de muchos autores, entre ellos Juran, Crosby, Deming, Ishikawa y otros, que han conseguido evolucionar el concepto mediante sus aportaciones y estudios. Una definición generalmente aceptada es la que identifica la calidad con el grado de satisfacción que ofrecen las características del producto/servicio, en relación con las exigencias del consumidor al que se destina, es decir, un producto o servicio es de calidad, cuando satisface las necesidades y expectativas del cliente o usuario, en función de determinados parámetros, tales como seguridad, confiabilidad y servicio prestado. En la TQM se han incluido temas como mejora continua, mantenimiento productivo total, Kanban, Use in Time,
círculos de calidad, Kaizen, etc. Se puede destacar en este sentido al sistema de producción Toyota. Dentro de esta corriente se suele incluir vulgarmente a la denominada teoría de la excelencia inaugurada por Tom Peters en 1982, con su libro En busca de la excelencia, en coautoría con Robert Wout Armani, que fue seguida por algunos autores más como Jim Collins y Jerry Porras. Actualmente es considerada un fraude y no es tenida en cuenta dada su falta de metodología científica, ya que, de la lista de las 43 compañías consideradas como ejemplares, luego de un par de años de publicado el libro muchas comenzaron a experimentar serios problemas financieros. En 1983, Atari perdió $500 millones y fue vendida. Wang Labs y DEC desaparecieron. IBM atravesó sin problemas la década del 80, pero casi quiebra en los 90, etc. Reingeniería de procesos. Hamar y Champy definen a la reingeniería de procesos como, la reconcepción fundamental y el rediseño radical de los procesos de negocios para lograr mejoras dramáticas en medidas de desempeño tales como en costos, calidad, servicio y rapidez. Por lo tanto, se trata de una reconcepción fundamental y una visión holística de una organización. Preguntas como, ¿por qué hacemos lo que hacemos, y por qué lo hacemos como lo hacemos?, llevan a interiorizarse en los fundamentos de los procesos de trabajo. La reingeniería de procesos es radical hasta cierto punto, ya que busca llegar a la raíz de las cosas. No se trata solamente de mejorar los procesos, sino y principalmente, busca reinventarlos, con el fin de crear ventajas competitivas osadas, con base en los avances tecnológicos. Los beneficios más importantes de la administración. Se señalan como beneficios de la aplicación del proceso administrativo, los siguientes. Es una guía práctica y metodológica para la administración de empresas. Permite sistematizar y controlar las operaciones continuas. Sienta las bases para estructurar el trabajo y dividirlo en departamentos y jerarquías conforme a las necesidades y los recursos de las empresas. Permite establecer un sistema de selección de individuos acorde con las necesidades de la empresa. Facilita el desarrollo de capacidades y competencias laborales. Posibilita la dirección, al darle estrategia y control a quien la conduce. Faculta el análisis de problemas para su solución. Da las bases para aplicar el método científico para el mejoramiento de la empresa o su replanteamiento. Es un instrumento importante de reorganización de la empresa. Características de la administración. Universalidad. El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un organismo social, porque en él tiene siempre que existir coordinación sistemática de medios. La administración se da por lo mismo en el Estado, en el ejército, en la empresa, en las instituciones educativas, en una sociedad religiosa, etc. Y los elementos esenciales en todas esas clases de administración serán los mismos, aunque lógicamente existan variantes accidentales. Valor instrumental. Dado que su finalidad es eminentemente práctica, la administración resulta ser un medio para lograr un fin y no un fin en sí misma, mediante ésta se busca obtener determinados resultados. Unidad temporal. Aunque se distingan etapas, fases y elementos del fenómeno administrativo, este es único y, por lo mismo, en todo momento de la vida de una empresa se están dando, en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los elementos administrativos. Así, al hacer los planes, no por eso se deja de mandar, de controlar, de organizar, etc. Unidad jerárquica o de ejercicio. Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo social, participan en distintos grados y modalidades, de la misma administración. Así, en una empresa forman un solo cuerpo administrativo, desde el gerente general, hasta el último mayordomo. Se aplica en todos los niveles o subsistemas de una organización formal. Especificidad. La administración tiene características propias que la distinguen de otras disciplinas, aun cuando se auxilie de ellas. Aunque la administración va siempre acompañada de otros fenómenos de índole distinta,
el fenómeno administrativo es específico y distinto a los que acompaña. Se puede ser un magnífico ingeniero de producción y un pésimo administrador. La administración tiene características específicas que no nos permite confundirla con otra ciencia o técnica. La administración se auxilia de otras ciencias y técnicas, pero tiene características propias que le proporcionan su carácter específico. Es decir, no puede confundirse con otras disciplinas. Interdisciplinariedad. La administración hace uso de los principios, procesos, procedimientos y métodos de otras ciencias que están relacionadas con la eficiencia en el trabajo. Está relacionada con matemáticas, estadística, derecho, economía, contabilidad, sociología, psicología, filosofía, antropología, ciencia política. Flexibilidad. Los principios y técnicas administrativas se pueden adaptar a las diferentes necesidades de la empresa o grupo social. Campo de aplicación. Conocimientos para solucionar problemas mediante el diseño, adaptación e innovación de sistemas administrativos y formas de dirección de las organizaciones y en la ejecución y conducción de las funciones de mercadotecnia, finanzas, personal y producción en un ambiente de internacionalización y globalización de la sociedad. Comprender el desarrollo de las empresas y las organizaciones desde una perspectiva histórica, interdisciplinaria y crítica para mejorar las formas de gobernabilidad de las organizaciones y su contribución y responsabilidad en la solución de los problemas sociales, económicos y ambientales. Conocer las problemáticas específicas y emergentes en el campo de la administración y de los sectores de actividad económica y social que han venido adquiriendo importancia creciente para construir respuestas creativas y soluciones éticamente sustentables. Habilidades para planear, organizar, dirigir y controlar los recursos materiales y financieros, conducir y coordinar grupos humanos de las organizaciones, así como tomar decisiones en ambientes complejos. Establecer relaciones interpersonales, trabajo en grupo y negociación y solución de conflictos a través de acuerdos. Utilizar lenguajes formales y matemáticos, así como las metodologías de indagación y la utilización de las nuevas tecnologías de comunicación. Integrar, asumir y aplicar los conocimientos que provienen de las distintas disciplinas que participan en la formación del administrador. Diseñar estrategias a partir de una capacidad para integrar y sintetizar la información sobre factores internos y externos de la organización. Crear y mantener todo tipo de organizaciones para propiciar fuentes de empleo y promover el desarrollo de la sociedad. Funciones que desempeña el profesional en administración. El profesional en administración gestiona áreas tales como dirección general, planeamiento y control de gestión, finanzas, comercialización, recursos humanos, tecnologías de la información, logística y operaciones, etc. Las funciones comprendidas en dichas áreas pueden ser desempeñadas en los distintos niveles organizacionales. Estratégicos, tácticos, operativos. Asimismo, está facultado para desarrollar emprendimientos, realizar consultorías o asesoramiento interno o externo.